Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. La República Checa alberga el complejo de castillos más grande del mundo, llamado el Castillo de Praga. El complejo abarca más de 70.000 metros cuadrados e incluye numerosos palacios, iglesias y jardines. Ha sido la sede de los gobernantes checos durante más de 1000 años. El ciclón Olivia que azotó a Australia en 1996 tuvo una velocidad de viento de más de 254 millas por hora, o 408 kilómetros por hora. Esta es la velocidad del viento en la superficie no tornádica más rápida jamás observada en la Tierra. La carne humana aporta menos energía que muchas otras fuentes de proteína animal. Según un análisis realizado por investigadores de la Universidad de Brighton en Inglaterra, por ejemplo, una porción equivalente de carne de jabalí contiene más del doble de calorías. En la década de 2000 hubo 3 adaptaciones sudamericanas separadas de la serie de televisión Married with Children que duraron cientos de episodios, comenzando en 2004 con la versión colombiana Casados con Hijos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el fabricante de instrumentos musicales Yamaha participó en la construcción de maquinaria de guerra. Cuando terminó la guerra, reutilizaron esa maquinaria para construir motocicletas. Es por eso que existen tanto pianos como motocicletas Yamaha. Philippe Kahn inventó el primer teléfono con cámara en 1997. El primer retrato que tomó fue el de su hija recién nacida, Sophie. Se sabe que las palmeras crecen en la parte occidental de Escocia debido a los efectos de la corriente del Golfo, que lleva agua tropical más cálida a la zona. Sin embargo, las palmeras son extremadamente difíciles de cultivar en la parte oriental de Escocia porque es mucho más fría. El choque en Crush fue un truco publicitario de un día en el estado estadounidense de Texas que tuvo lugar el 15 de septiembre de 1996, en el cual 2 trenes chocaron entre sí de frente a gran velocidad y no se cobró entrada. Según la revista Smithsonian, la temperatura promedio del cuerpo humano en realidad está bajando y volviéndose más fría. En un estudio de 1992, científicos de la Universidad de Maryland midieron una temperatura promedio de 36.8 grados Celsius en 148 pacientes. En 2017, un estudio de 35.000 pacientes británicos registró una temperatura promedio de 36.6 grados Celsius. Los expertos se preguntaron si las mediciones eran inexactas, pero eran correctas. Bill Lear, el creador del Learjet, también inventó el cartucho de cinta de 8 pistas en 1964. Originalmente se llamó cartucho estéreo 8 de Learjet. Durante la década de 1970, Corea del Norte compró a crédito miles de autos, tractores y autobuses Volvo a Suecia. Todavía no los han pagado y muchos de los autos, tractores y autobuses siguen en uso hoy en día. El hecho de que disfrutes tanto de la música se debe a que el cerebro humano evolucionó para identificar y disfrutar de patrones, como las progresiones de acordes y una melodía, lo que a su vez libera dopamina. Los investigadores han descubierto que la música activa varias regiones cerebrales relacionadas con la emoción, la memoria, la atención y la recompensa. Parte de su atractivo proviene de la combinación entre familiaridad y sorpresa. El cerebro anticipa lo que podría venir a continuación y obtiene satisfacción cuando esas expectativas se cumplen o se rompen de forma interesante. Un banco en la región norte de Italia llamado Credito Emiliano ha estado aceptando grandes ruedas de queso Parmigiano Reggiano como garantía para préstamos a pequeñas empresas desde 1953. Antes de su muerte, la reina Isabel II dejó una carta secreta que no se puede abrir hasta 2085. Curiosamente, la carta no está dirigida a la familia real ni al gobierno británico, sino a los futuros habitantes de Sydney. Fue escrita durante una visita oficial a Australia y permanece guardada en una bóveda dentro de un edificio histórico de la ciudad. Ni siquiera los funcionarios encargados de custodiarla conocen su contenido. La única instrucción visible es que, en la fecha indicada, el alcalde de Sydney deberá abrir el sobre y leer el mensaje a los ciudadanos de ese momento. La silla Adirondack tiene un asiento inclinado porque fue diseñada para quedar en posición vertical cuando se coloca mirando hacia abajo en una colina empinada. La silla fue diseñada en la casa de verano de Thomas Lee, en las montañas Adirondack en 1903. Creado en el año 2000 por el gobierno mexicano, Piso Firme es un proyecto que reemplazó los pisos de tierra por pisos de concreto en las zonas marginadas de México. Cambiar el piso en realidad mejoró la salud y la felicidad de los residentes, pero también la comunicación y el vocabulario de sus hijos. Antes de convertirse en los Estados Unidos, en 1752, las colonias inglesas en América no tuvieron del 3 al 13 de septiembre porque estaban haciendo la transición del calendario juliano al calendario gregoriano.
Durante la Segunda Guerra Mundial, solo del 30 al 40 del ejército alemán estaba mecanizado. El resto dependía de los rieles o del transporte tirado por caballos. La Administración de Alimentos y Medicamentos no considera que el chocolate Palmer, que se vende comúnmente en las tiendas Dollar Tree, sea chocolate real. La Administración de Alimentos y Medicamentos numera 15 subcategorías diferentes bajo la categoría principal de productos de cacao. El erudito romano Marco Terencio Varón especuló correctamente sobre la existencia de los gérmenes miles de años antes del descubrimiento real de los mismos. La serie de televisión Downton Abbey iba a ser originalmente una producción derivada de la película de 2001 Gosford Park, pero el escritor y creador Julian Fellowes la desarrolló como una producción independiente ambientada décadas antes. Los mangos pertenecen a la misma familia botánica que la hiedra venenosa, y sus cáscaras contienen compuestos relacionados con el urushiol, la sustancia responsable de las reacciones alérgicas que provoca esa planta. Por esta razón, algunas personas especialmente sensibles pueden experimentar irritación en la piel después de manipular la cáscara o la savia del fruto. Sin embargo, la pulpa del mango suele ser segura para la gran mayoría de las personas y es consumida en todo el mundo. Los mangos se cultivan desde hace miles de años en el sur de Asia, y actualmente existen cientos de variedades que difieren en tamaño, color, aroma y sabor. Hay más lesiones por porrismo cada año en las escuelas secundarias que lesiones de lacrosse y rugby combinadas. El deporte más común en las escuelas secundarias donde ocurren lesiones es el baloncesto, con esguinces de tobillo. Existe un fenómeno psicológico llamado coro, donde estos individuos creen que su pene ha desaparecido, lo que causa pánico y ansiedad en quien lo padece. El ejército de los Estados Unidos contrató al chef Boyardee durante la Segunda Guerra Mundial para la producción de raciones militares y les exigió operar las 24 horas del día. Retener la orina durante demasiado tiempo puede causar insuficiencia renal en casos extremos y poco frecuentes, especialmente si se convierte en un problema repetitivo o provoca una obstrucción prolongada del sistema urinario. Con mayor frecuencia, aguantar las ganas de orinar durante periodos prolongados puede aumentar el riesgo de infecciones urinarias, molestias en la vejiga y dificultades para vaciarla correctamente. La vejiga humana puede expandirse considerablemente, pero no está diseñada para permanecer llena durante mucho tiempo de forma habitual. Los profesionales de la salud suelen recomendar atender las señales naturales del cuerpo y mantener una hidratación adecuada para favorecer el buen funcionamiento del sistema urinario. Los lémures negros de Madagascar atrapan milpiés rojos gigantes y se frotan con ellos para drogarse y protegerse de la mayoría de los depredadores. También se utilizan como pesticida para mantener alejados a los mosquitos que transmiten la malaria. Luego, los milpiés pueden alejarse arrastrándose, en su mayoría ilesos, hasta que otro lémur los atrapa de nuevo. Se descubrieron 2 nuevas especies en el biodomo de Montreal. Una fue un ácaro en 1996 y la otra fue una bacteria en 2003. Desde hace varios años se ha producido una invasión masiva de pitones birmanas en los Everglades de Florida. Se han comido prácticamente a todos los mamíferos a la vista y no tienen depredadores naturales efectivos en la región. Los estudios han documentado fuertes disminuciones de algunas poblaciones de mapaches, zarigüeyas, conejos y otros pequeños mamíferos en áreas donde estas serpientes se han establecido. Las pitones birmanas pueden superar varios metros de longitud y consumir una sorprendente variedad de presas, incluyendo aves, reptiles e incluso venados jóvenes. Debido a su impacto ecológico, las autoridades y los biólogos realizan programas de captura y monitoreo para intentar controlar su expansión en uno de los ecosistemas más importantes de América del Norte. El aceite de algas es bajo en grasas saturadas y alto en grasas saludables. También tiene un punto de humo más alto que el aceite de oliva. Además, es una fuente de ácidos grasos omega 3 similares a los que se encuentran en ciertos pescados, pero obtenidos directamente de las algas que forman parte de la base de la cadena alimentaria marina. Su sabor suele ser más neutro que el de muchos aceites vegetales, lo que permite utilizarlo en una amplia variedad de recetas sin alterar significativamente el gusto de los alimentos. Debido a estas características, ha despertado interés tanto en la industria alimentaria como en quienes buscan alternativas a los aceites tradicionales. La Ford F-150 es el 9º vehículo más popular del mundo, a pesar de no tener prácticamente ventas fuera de los Estados Unidos. Los únicos otros autos estadounidenses en los 10 primeros lugares son los Tesla, que son de alcance mundial. Los edificios que se construían en Filadelfia no tenían permitido superar la altura de la estatua de William Penn hasta 1984. Durante décadas, esta tradición no escrita mantuvo el perfil urbano de la ciudad dominado por el Ayuntamiento de Filadelfia, cuya torre estaba coronada por la enorme figura de Penn. Cuando finalmente comenzaron a construirse rascacielos más altos, surgió una curiosa superstición conocida como la maldición de Billy Penn.
según la cual los equipos deportivos de la ciudad dejaron de ganar campeonatos importantes. La leyenda se volvió tan popular que años después se colocó una pequeña estatua de Penn en la cima de un nuevo rascacielos, coincidiendo posteriormente con varios éxitos deportivos locales. Jack White, de los White Stripes, originalmente quería guardar el riff de guitarra utilizado en Seven Nation Army por si alguna vez tenía la oportunidad de hacer una canción temática de James Bond. 5 años después del lanzamiento de la canción, escribió el tema principal para la película de Bond de 2008, Quantum of Solace. Actualmente no existe un antídoto para la picadura del pulpo de anillos azules, pero puedes sobrevivir sin secuelas si te conectan a un respirador artificial después de ser picado. Este pequeño pulpo habita principalmente en aguas costeras de Australia y partes del Océano Pacífico. Su veneno contiene tetrodotoxina, una potente neurotoxina que puede provocar parálisis muscular en cuestión de minutos. A pesar de su peligrosidad, suele ser un animal tímido que evita el contacto con las personas. Sus característicos anillos azules brillan intensamente cuando se siente amenazado, funcionando como una clara señal de advertencia para posibles depredadores. Una de las formas más antiguas de guerra biológica fue utilizada por los mongoles, quienes solían catapultar cuerpos infectados por la peste sobre los muros de las ciudades para infectar a sus enemigos. Los peces pilotos son capaces de entablar una relación tan cercana con los tiburones que, si el tiburón anfitrión es capturado, ellos seguirán al bote y se mostrarán angustiados. Estos peces suelen nadar junto a tiburones, rayas y grandes tortugas marinas, obteniendo protección frente a depredadores y alimentándose de restos de comida. A cambio, ayudan a limpiar pequeños parásitos y desperdicios de la piel de sus anfitriones. Su vínculo con los tiburones ha sido observado durante siglos por marineros y pescadores, quienes les dieron el nombre de peces piloto porque parecían guiar a los grandes depredadores a través del océano. De las 400 a 500 especies de tiburones, el tiburón toro es la única que se sabe que expulsa gases. Los investigadores han observado que puede liberar aire por su cloaca después de ascender desde aguas profundas, un comportamiento poco documentado en otros tiburones. El tiburón toro también es una de las pocas especies capaces de vivir tanto en agua salada como en agua dulce, por lo que puede encontrarse en ríos y lagos conectados al mar. Esta extraordinaria adaptación le ha permitido desplazarse cientos de kilómetros tierra adentro en algunos lugares, convirtiéndolo en uno de los tiburones con la distribución más versátil del planeta. In-N-Out ha mantenido su menú prácticamente igual durante más de 50 años, con la excepción del truco del menú secreto de las papas fritas y hamburguesas estilo animal, que comenzó en la década de 1960. Los antiguos egipcios y griegos usaban peces eléctricos para tratar la artritis, la gota y otras dolencias. Algunas especies, como las rayas eléctricas, pueden generar descargas suficientemente fuertes como para producir una sensación de entumecimiento temporal. Escritos de la antigüedad describen cómo estos animales eran aplicados sobre partes del cuerpo afectadas por el dolor con la esperanza de aliviar los síntomas. Aunque sus métodos eran rudimentarios, esta práctica es vista por algunos historiadores como un antecedente lejano de ciertas terapias modernas que utilizan estimulación eléctrica para tratar determinadas afecciones. Guinness ha estimado que 93.000 litros de cerveza se desperdician en el vello facial cada año solo en el Reino Unido. Eso equivale a unas 160.000 pintas de cerveza, lo que representa alrededor de $536.000 de cerveza Guinness desperdiciada al año. Existe un término llamado síncope vasovagal, que se refiere a una pérdida repentina o casi pérdida del conocimiento causada por un desencadenante emocional o ambiental, como la vista de sangre o agujas. Antes de desmayarse, muchas personas experimentan señales de advertencia como mareo, sudoración, náuseas, visión borrosa o sensación de calor. Se trata de una de las causas más comunes de desmayo y en la mayoría de los casos, no provoca efectos duraderos. Los médicos creen que ocurre cuando una respuesta exagerada del sistema nervioso provoca una caída temporal de la presión arterial y del ritmo cardíaco, reduciendo momentáneamente el flujo de sangre al cerebro. Canadá todavía conserva el 91% de la cubierta forestal que existía al principio del asentamiento europeo. Además, alberga alrededor del 9% de los bosques del planeta, lo que lo convierte en uno de los países con mayor superficie forestal del mundo. Sus extensos bosques sirven de refugio para especies como alces, osos negros, lobos y linces, y también contienen enormes reservas de agua dulce. Algunas de sus regiones boscosas son tan remotas que permanecen prácticamente intactas y apenas han sido exploradas por seres humanos. Investigadores de la Universidad de Wyoming han desarrollado una forma de incorporar genes de hilado de seda de araña en cabras, lo que permite a estas cabras producir la proteína de la seda a partir de su leche. El 7 de mayo de 2005,
Un estudiante del Instituto Tecnológico de Massachusetts organizó una convención de viajes en el tiempo con la esperanza de conocer a viajeros en el tiempo del futuro. Desafortunadamente, nadie del futuro se presentó. A pesar de que 300 personas asistieron al evento, la convención también contó con conferencias de notables profesores y miembros de la facultad del Instituto Tecnológico de Massachusetts. El evento también inspiró el musical llamado La Convención de Viajeros en el Tiempo. El 2 de diciembre de 1942, científicos de la Universidad de Chicago produjeron la primera reacción nuclear en cadena controlada en la historia de la humanidad. El experimento se llevó a cabo en una instalación conocida como Chicago Pile 1, construida bajo las gradas de un estadio universitario. Dirigido por Enrico Fermi y su equipo, el logro demostró que era posible controlar una reacción nuclear sostenida de manera segura. Este acontecimiento marcó el inicio de la era nuclear y abrió el camino tanto para el desarrollo de reactores destinados a generar electricidad como para importantes avances en la investigación científica y médica durante las décadas siguientes. Según la revista de Stanford, una bolsa de compras reutilizable tendrá que usarse al menos 131 veces para ser beneficiosa para el planeta y reducir la producción de bolsas de plástico. La cantidad exacta puede variar según el material con el que esté fabricada la bolsa, así como la energía y los recursos utilizados durante su producción. Las bolsas reutilizables de algodón suelen requerir más agua y materias primas para fabricarse que las de plástico convencionales, por lo que su impacto ambiental mejora cuanto más tiempo permanecen en uso. Por esta razón, muchos especialistas recomiendan utilizarlas durante años y reemplazarlas solo cuando realmente sea necesario. La hipnosis de la carretera, también conocida como la fiebre de la línea blanca, es un estado mental alterado en el que una persona puede conducir un auto, un camión o un automóvil grandes distancias respondiendo a los eventos externos de la manera esperada, segura y correcta, sin tener el recuerdo de haberlo hecho conscientemente. Este fenómeno suele asociarse con trayectos largos, rutas familiares y entornos visualmente repetitivos que requieren pocos cambios de atención. Aunque el conductor permanece despierto y continúa procesando información del entorno, puede experimentar una sensación de haber llegado a su destino sin recordar claramente partes del recorrido. Un octa es una unidad de medida que equivale a una octava parte del cielo. El personal de meteorología utiliza los octas cuando pronostica condiciones nubladas. Este sistema permite estimar de forma rápida qué porcentaje del cielo está cubierto por nubes observando la bóveda celeste y dividiéndola en 8 partes iguales. Por ejemplo, 0 octas indica un cielo completamente despejado, mientras que 8 octas significa una cobertura total de nubes. Aunque hoy en día los meteorólogos cuentan con satélites y herramientas avanzadas de observación, los octas siguen siendo una referencia útil y ampliamente utilizada en informes meteorológicos de todo el mundo. El jugador de la NBA JaVale McGee y su madre, la exjugadora de la WNBA Pamela McGee, son el único dúo de madre e hijo en la historia en ganar medallas de oro olímpicas. Los ciudadanos de Singapur que no se inscriben para donar sus órganos son colocados en una prioridad más baja para recibir un trasplante de órganos que aquellos que sí se inscriben. En realidad hay un cuarto mono en el famoso grupo de monos de no ver el mal, no escuchar el mal, no hablar del mal. Es el mono de no hacer el mal y se está cubriendo los genitales. Según el Banco Mundial, Canadá produce la mayor cantidad de desechos per cápita en el mundo. Bulgaria ocupa el segundo lugar en la lista y los Estados Unidos están sorprendentemente en el tercer lugar. Los departamentos de policía en el sureste de China han comenzado a reclutar ardillas como unidades alternativas de localización de drogas en lugar de los caninos habituales, porque sus capacidades de olfato y escalada son superiores. En 1746, el rey Gustavo III de Suecia quería demostrar que el café era perjudicial para la salud, por lo que ordenó un experimento que utilizaba gemelos idénticos. Un gemelo bebería grandes cantidades de café al día y el otro bebería grandes cantidades de té todos los días. Irónicamente, ambos gemelos vivieron más que el rey y que los médicos que estudiaban el experimento. Cuando los cocodrilos persiguen a sus presas, pueden galopar de una manera sorprendentemente parecida a la de un caballo durante ráfagas cortas de velocidad. Aunque normalmente se desplazan arrastrándose o caminando cerca del suelo, los cocodrilos más jóvenes y ágiles son capaces de levantar el cuerpo y utilizar sus 4 patas en un movimiento rápido conocido como galope. Esta habilidad les permite cubrir cortas distancias en tierra con gran rapidez cuando necesitan capturar una presa o alejarse de una amenaza. A pesar de ello, siguen siendo mucho más eficaces como cazadores en el agua, donde combinan sigilo, velocidad y una poderosa mordida para sorprender a sus víctimas. En la mitología nórdica no hay indicios de que los enanos tuvieran algo que ver con ser de baja estatura.
Se sabía que eran de apariencia completamente oscura y que vivían bajo tierra en complejas minas y forjas. Los judíos ashkenazíes que viven hoy en día pueden rastrear sus raíces hasta un grupo de alrededor de 350 personas que vivieron hace entre 600 y 800 años. La NASA descubrió que solo se necesitan 40 dígitos de pi para calcular con precisión la circunferencia del universo observable dentro de un átomo de hidrógeno. Aunque pi es un número irracional con una cantidad infinita de decimales, para la mayoría de las aplicaciones científicas y de ingeniería, basta con utilizar una pequeña fracción de ellos. De hecho, unos pocos decimales son suficientes para calcular trayectorias espaciales, construir puentes o realizar mediciones astronómicas extremadamente precisas. Esta curiosidad pone en perspectiva lo extraordinariamente preciso que puede ser el valor de pi, incluso cuando se utilizan solo unas cuantas decenas de cifras de sus infinitos dígitos. El fabricante de automóviles Audi tuvo que diseñar sus bocinas para el mercado indio de manera que fueran más fuertes y duraderas debido a la cantidad de veces que los conductores tocan la bocina allí. En muchas ciudades de la India, el uso de la bocina forma parte habitual de la conducción diaria y suele emplearse para advertir maniobras, adelantos o la presencia de peatones y motocicletas. Algunas carreteras incluso han mostrado durante años mensajes como "Horn please" en la parte trasera de camiones, una práctica que se volvió característica del transporte en el país. Debido a estas condiciones, ciertos componentes de los vehículos pueden experimentar un desgaste mucho mayor que en otros mercados. En 1962, un inglés llamado Brendan Grimshaw compró una isla desierta en las Seychelles, en el segmento del mar de Somalia del Océano Índico, al noreste de Madagascar, y se estableció allí por el resto de su vida. Plantó más de 16,000 árboles, atrayendo a innumerables especies, y de hecho la convirtió en un parque nacional. Los antiguos romanos solían usar cerebros de ratón molidos combinados con bicarbonato de sodio como una forma de pasta de dientes para limpiar sus dientes. Hasta 2018, todavía existían algunos McDonald's en los Estados Unidos, específicamente en Florida, que aún vendían pasteles de manzana fritos. Ahora todos son horneados. Un hombre de Arizona encontró una carta dirigida a Santa Claus, que estaba sujeta a un globo desinflado mientras hacía senderismo. Leyó la carta y cumplió la lista de deseos de la niña, quien vivía en México. Durante los primeros días de vida de un ciervo bebé, es decir, un cervatillo, este se queda inmóvil y pasa la mayor parte del tiempo solo, aparte de las breves visitas de su madre. Debido a que se quedan inmóviles, están a salvo de los depredadores y los humanos no deben acercarse a ellos. Durante esta etapa, su pelaje moteado les proporciona un excelente camuflaje entre la hierba, las hojas y la vegetación del bosque. La madre suele permanecer lejos durante gran parte del día para no atraer depredadores hacia su cría y regresa periódicamente para alimentarla. Muchas personas creen erróneamente que un cervatillo solitario ha sido abandonado, cuando en realidad este comportamiento forma parte de una estrategia natural que ha ayudado a la especie a sobrevivir durante miles de años. El peinado de la princesa Leia en la Guerra de las Galaxias se inspiró en las mujeres de la Revolución Mexicana durante los inicios del siglo XX. El creador de la saga, George Lucas, buscaba un aspecto que se sintiera histórico y distintivo, alejándose de los estilos futuristas habituales de la ciencia ficción de la época. Para diseñar la imagen de Leia, se tomaron referencias de fotografías de mujeres conocidas como soldaderas, quienes desempeñaron un papel importante durante el conflicto mexicano. Con el paso de los años, los característicos moños laterales de la princesa se convirtieron en uno de los peinados más reconocibles de la cultura popular y en un símbolo inseparable del personaje de Princess Leia. Antes del asentamiento humano allí, Nueva Zelanda no tenía mamíferos terrestres, aparte de 3 especies de murciélagos. Debido a este aislamiento evolutivo, muchas aves ocuparon nichos ecológicos que en otros lugares del mundo suelen pertenecer a mamíferos. Algunas especies perdieron incluso la capacidad de volar, ya que durante millones de años enfrentaron muy pocos depredadores terrestres. Esta situación dio origen a animales únicos como el kiwi y el extinto moa. La llegada de seres humanos y de animales introducidos, como ratas, gatos y armiños, transformó profundamente los ecosistemas del país y provocó la desaparición de numerosas especies nativas. En los más de 50 años del sistema de tren bala japonés, nunca ha habido una sola muerte o lesión de un pasajero debido a un accidente de tren. La red Shinkansen comenzó a operar en 1964 y desde entonces ha transportado a miles de millones de pasajeros, manteniendo uno de los mejores historiales de seguridad del mundo. Sus trenes cuentan con sistemas capaces de detectar terremotos y activar frenados de emergencia en cuestión de segundos. Además de su seguridad, el sistema es famoso por su puntualidad, ya que los retrasos promedio suelen medirse en segundos en lugar de minutos.
Muchas personas ciegas tienen problemas para conciliar el sueño porque sus cuerpos no pueden diferenciar entre el día y la noche, lo que hace que sus niveles de melatonina se vean afectados. Esto ocurre principalmente en personas con ceguera total que no perciben la luz, ya que la luz es una de las señales más importantes que utiliza el organismo para sincronizar su reloj biológico interno. Como resultado, algunas pueden desarrollar trastornos del ritmo circadiano, provocando que sus horarios de sueño se desplacen gradualmente con el paso de los días. Cuando el filósofo y médico persa Al-Razi buscaba el mejor lugar para construir un hospital en Bagdad, colgó pedazos de carne por toda la ciudad. Decidió que el lugar del hospital sería donde la carne se pudriera más lentamente. Hay al menos 5 especies de tiburones que viven en el río Támesis en Londres, y al menos una de esas especies es venenosa. Entre las especies registradas en el río se encuentran pequeños tiburones como el cazón espinoso, conocido por poseer espinas asociadas a glándulas que producen una sustancia venenosa, utilizada como mecanismo de defensa. La presencia de tiburones en el Támesis suele sorprender a muchas personas, pero es una señal de la recuperación ecológica del río, que durante gran parte del siglo pasado sufrió graves problemas de contaminación. Hoy en día, el Támesis alberga una gran diversidad de peces, aves y mamíferos acuáticos que han regresado gracias a décadas de esfuerzos de conservación y mejora de la calidad del agua. Las ballenas francas glaciales hembras bajan la voz hasta convertirla en un susurro cuando se comunican con sus crías para evitar que los depredadores las escuchen. Los científicos observaron que las madres y sus ballenatos utilizan llamadas mucho más suaves que las empleadas por otros miembros de la especie, una estrategia que ayuda a reducir la probabilidad de ser detectados en sus primeras etapas de vida. Las crías permanecen muy cerca de sus madres durante meses mientras aprenden a nadar, alimentarse y orientarse. Este comportamiento es especialmente importante porque los ballenatos son más vulnerables a amenazas naturales y necesitan protección constante durante su desarrollo temprano. 4 hermanos de Nueva York lucharon en la Segunda Guerra Mundial, conocidos como los hermanos Neeland. 2 murieron en combate. Uno sobrevivió y uno se creía muerto, pero en realidad sobrevivió a la guerra y estuvo retenido en un campo de prisioneros de guerra japonés en Birmania. Su historia fue lo que inspiró Rescatando al Soldado Ryan. El efecto placebo es tan fuerte en los Estados Unidos que las compañías farmacéuticas están luchando para lograr que los analgésicos pasen por los ensayos clínicos. En algunos estudios sobre el dolor, una parte significativa de los participantes reporta mejorías incluso cuando recibe un tratamiento sin ingredientes activos. Los investigadores creen que factores como las expectativas del paciente, la confianza en el tratamiento y la interacción con el personal médico pueden influir en la percepción del dolor. Este fenómeno es tan relevante que los ensayos modernos están diseñados cuidadosamente para distinguir entre los efectos reales de un medicamento y las mejorías asociadas al efecto placebo. El blindaje de plomo durante una radiografía no solo no es necesario, sino que puede exponerlo a aún más radiación, y ya no cuenta con el respaldo de la Asociación Americana de Físicos en Medicina. Los equipos modernos de rayos X utilizan dosis mucho más bajas que las de décadas pasadas y están diseñados para dirigir la radiación con gran precisión hacia la zona que necesita examinarse. Además, los sistemas actuales ajustan automáticamente la exposición para obtener imágenes de calidad, y en algunos casos, un protector de plomo colocado incorrectamente puede interferir con ese proceso. Por ello, varias organizaciones médicas han actualizado sus recomendaciones para reflejar los avances tecnológicos y las prácticas modernas de seguridad radiológica. A pesar de que las pirámides se asocian con Egipto o con la antigua cultura maya, Sudán tiene las pirámides más numerosas que aún existen en el mundo, con 220. La mayoría se encuentra en la región de Meroe, y fue construida por los gobernantes del antiguo reino de Kush, una poderosa civilización que mantuvo estrechos vínculos con Egipto durante siglos. Aunque suelen ser más pequeñas que las famosas pirámides egipcias, destacan por sus pendientes pronunciadas y su gran concentración en un mismo lugar. Muchas personas desconocen que Sudán alberga algunos de los yacimientos arqueológicos más importantes de África y conserva un extraordinario legado histórico relacionado con estas monumentales estructuras. La sensación de estar despierto cuando en realidad estás durmiendo es un trastorno llamado insomnio paradójico. Las personas que lo experimentan suelen creer que pasaron gran parte de la noche sin dormir, aunque estudios del sueño muestran que sí estuvieron dormidas durante periodos considerables. Esta discrepancia entre la percepción y lo que realmente ocurre durante el descanso puede generar frustración y preocupación por la calidad del sueño. Los especialistas consideran que se trata de una alteración en la forma en que el cerebro percibe y recuerda los periodos de sueño, más que de una ausencia total de descanso. Debido a ello, algunas personas se sorprenden al descubrir que durmieron mucho más tiempo del que pensaban.
Corea del Norte juega con sus propias reglas de baloncesto. Las clavadas valen 3 puntos. Las canastas anotadas en los últimos 3 minutos valen 8 puntos. Los tiros de 3 puntos valen 4 si entran limpios sin tocar el aro. Y se deduce 1 punto por cada tiro libre fallado. James Earl Jones, quien fue la voz de Darth Vader, y Carrie Fisher, la actriz que interpretó a la princesa Leia respectivamente, nunca se conocieron hasta que hicieron apariciones breves en un episodio de la temporada 7, episodio 14, de la serie The Big Bang Theory, 37 años después. Se descubrieron hongos radiotrofos creciendo dentro de la central nuclear de Chernóbil en 1991. Este hongo se alimenta de la radiación gamma y la convierte en energía química para su crecimiento. Los investigadores encontraron varias especies que contienen grandes cantidades de melanina, el mismo pigmento presente en la piel humana. Estudios posteriores sugirieron que este compuesto podría ayudar a los hongos a aprovechar entornos con altos niveles de radiación. Hay un conglomerado de rocas llamado piedra pudinga, que consiste en guijarros redondeados y coloridos en una matriz cementada. Se dice que lleva el nombre del pudín de Navidad, también conocido como pudín de higos, debido a su parecido ocasional con el plato de frutas secas, especialmente cuando está pulido. Cuando se descargó la canción número 1000 millones en iTunes, Steve Jobs llamó personalmente a la persona que compró la canción y la recompensó con una iMac de 20 pulgadas, 10 iPods de quinta generación y una tarjeta de regalo de iTunes de $10,000. La mostaza amarilla estadounidense fue introducida por primera vez en 1904 por George J. French como mostaza para ensalada de crema. Su característico color amarillo brillante proviene principalmente de la cúrcuma, una especia que también aporta parte de su sabor y apariencia distintiva. La popularidad de esta mostaza creció rápidamente después de ser presentada en la Exposición Universal de St. Louis, donde llegó a un público mucho más amplio. Con el tiempo se convirtió en uno de los condimentos más utilizados en Estados Unidos y pasó a ser un acompañamiento clásico para alimentos como perros calientes, hamburguesas y sándwiches. El interior de las grandes pirámides de Giza siempre tiene una temperatura de 20 grados Celsius durante todo el año. La enorme masa de piedra que compone estas estructuras actúa como un aislante natural, amortiguando los cambios bruscos de temperatura que se producen entre el día y la noche en el desierto. Mientras que en el exterior el calor puede ser intenso durante el día y descender considerablemente por la noche, las cámaras internas mantienen condiciones mucho más estables. Esta capacidad de regulación térmica ha contribuido a la conservación de los espacios interiores durante miles de años, y sigue sorprendiendo a arqueólogos e ingenieros en la actualidad. Los romanos tuvieron el primer periódico del mundo, llamado Acta Diurna o Sucesos Diarios, en el año 59 a.C. Aunque no ha sobrevivido ninguna copia del periódico, se cree ampliamente que publicaba crónicas, eventos, asambleas, nacimientos, muertes y chismes diarios. Las Naciones Unidas proyectan que la población mundial continuará creciendo durante las próximas décadas y podría alcanzar alrededor de 10,000 millones de personas hacia finales de este siglo. Después de ese periodo, se espera que el crecimiento demográfico se desacelere considerablemente y que la población mundial se estabilice o incluso comience a disminuir gradualmente. Se han publicado más de 16,000 libros y artículos sobre el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, más que sobre cualquier otro estadounidense. Su vida ha sido objeto de estudio por historiadores, biógrafos, políticos y académicos durante más de un siglo y medio. El interés se debe en gran parte a su papel durante la Guerra Civil estadounidense, la preservación de la Unión y la emisión de la Proclamación de Emancipación. Además de los estudios históricos, Lincoln ha inspirado innumerables documentales, películas, novelas y exposiciones, convirtiéndose en una de las figuras más analizadas y debatidas de la historia de Estados Unidos. Cuando los establecimientos de Denny's cerraron por primera vez en la historia en la Navidad de 1988, muchas de las tiendas no tenían cerraduras en sus puertas porque siempre estaban abiertas. Hablando de Denny's, el famoso Grand Slam de Denny's se introdujo en 1977 en Atlanta en honor al grande del béisbol Hank Aaron, quien se retiró ese año. El arsénico se utiliza comúnmente en el tratamiento de algunos tipos de leucemia. Aunque suele asociarse con el veneno, ciertos compuestos derivados del arsénico han demostrado ser muy eficaces en el tratamiento de la leucemia promielocítica aguda, una forma específica de cáncer de la sangre. Cuando se administra en dosis cuidadosamente controladas y bajo supervisión médica, puede ayudar a destruir células cancerosas y mejorar significativamente las tasas de supervivencia. La estatua del Buda de oro en Tailandia estaba cubierta originalmente con una capa de estuco y vidrio de colores para ocultar su verdadero valor. En 1955, cuando la estatua estaba siendo reubicada, el yeso se desprendió y reveló el oro.
Jakob Nacken fue el soldado alemán más alto en la Segunda Guerra Mundial, con una estatura de 7 pies y 3 pulgadas, o 2.21 metros. Según la Universidad del Oeste de Inglaterra, 20 minutos adicionales de viaje diario al trabajo equivalen a un recorte salarial anual del 17%. Los Red Hot Chili Peppers grabaron su álbum en la mansión en la que supuestamente vivió una vez Harry Houdini. La banda quería grabar en un entorno inusual para mejorar su producción creativa. El baterista Chad Smith estaba convencido de que la casa estaba embrujada y se negó a quedarse en ella. Cuando el deporte del baloncesto estaba en sus inicios, se creía que los jugadores altos eran demasiado torpes para jugar. Todo esto cambió cuando un centro de 6 pies y 10 pulgadas llamado George Mikan llegó a la Universidad de Paul. Mikan trabajaba en sus bandejas con cualquiera de las dos manos, y sus compañeros de equipo simplemente le pasaban el balón cada vez que estaba cerca de un aro. La fruta moderna se está volviendo demasiado dulce para los animales de los zoológicos después de años de selección y cultivo, hasta el punto de que algunos zoológicos han reducido o eliminado ciertas frutas de la dieta de varios animales. Muchas frutas comerciales contienen niveles de azúcar más altos que sus equivalentes silvestres, por lo que especies como primates, perezosos y algunos otros mamíferos pueden consumirlas con moderación o sustituirlas por verduras y alimentos más similares a los que encontrarían en la naturaleza. Algunos zoológicos incluso utilizan hojas, brotes y vegetales fibrosos para imitar mejor las dietas naturales de sus animales. La poligamia está legalmente permitida en 58 de unos 200 países, incluida gran parte de África y muchos estados de Oriente Medio. Sin embargo, su práctica sigue siendo relativamente poco común a escala mundial, ya que solo una pequeña fracción de la población vive en hogares polígamos. En la mayoría de los países donde es legal, existen reglas específicas que limitan quién puede contraer varios matrimonios y bajo qué condiciones. La mayor concentración de matrimonios polígamos se encuentra en ciertas regiones de África Occidental y Central, donde esta tradición ha formado parte de algunas culturas durante generaciones. Un estudio de la organización CIPIA descubrió que tu especialidad universitaria afecta tu tasa de matrimonio. Entre el 70 y el 80% de las personas con especialidades en las categorías de educación, ciencia de las plantas y microbiología estarán casadas para los 30 años. Las especialidades menos probables son geografía, artes teatrales, música, filosofía y relaciones internacionales, con alrededor del 32 al 46%. En 1900, la esperanza de vida promedio de las personas no blancas en Estados Unidos era de solo 33 años, mientras que se informó que la de las personas blancas era de 47 años. El trasero de pato era un peinado masculino popular en la década de 1950, donde los lados del cabello se peinaban hacia atrás, asemejándose a los cuartos traseros de un pato. El físico Richard Feynman tenía sinestesia, lo que significaba que veía diferentes colores en las ecuaciones que enseñaba o resolvía. Feynman comentó en varias ocasiones que ciertos símbolos matemáticos y letras le producían impresiones visuales específicas, una experiencia que lo acompañó desde la infancia. La sinestesia es una condición neurológica en la que la estimulación de un sentido provoca automáticamente percepciones asociadas en otro, como ver colores al leer números o escuchar sonidos. Aunque no se considera una habilidad sobrenatural, muchos artistas, músicos y científicos famosos han descrito experiencias similares, lo que ha despertado un gran interés entre los investigadores que estudian la percepción humana y el funcionamiento del cerebro. Los seres humanos han estado creando pinturas rupestres durante más de 45.500 años. Algunas de las obras de arte más antiguas conocidas muestran animales, escenas de caza y símbolos cuya interpretación todavía es objeto de debate entre los arqueólogos. Estas pinturas fueron realizadas utilizando pigmentos naturales obtenidos de minerales, carbón vegetal y otros materiales disponibles en el entorno. Además de su valor artístico, proporcionan información invaluable sobre la vida, las creencias y los animales que conocían nuestros antepasados. El hecho de que muchas hayan sobrevivido durante decenas de miles de años las convierte en algunos de los testimonios culturales más antiguos conservados por la humanidad. Cuando se trata de viajes en avión, muchas personas creen que si una persona está enferma en un avión, los demás pasajeros también se enfermarán. Sin embargo, la mayoría de los aviones tienen sistemas de filtros de aire EPA potentes que recirculan el aire de la cabina y lo mezclan con aire fresco. En 1995, un hospital en Memphis recibió de forma anónima una pieza de $1 millón del juego de Monopoly de McDonald's por correo. McDonald's pagó al hospital el premio de $50,000 durante 20 años. Más tarde se supo que esta pieza se adquirió como parte de una estafa de años y fue enviada por correo al hospital por el líder de la banda. Hay una pequeña casa de duendecillo en las raíces de un árbol en Disneyland, al lado de la atracción de Indiana Jones. El duendecillo es conocido como el pequeño hombre de Disneyland.
del libro del mismo título de 1955, el mismo año en que se inauguró el parque temático. Las astas en los ciervos y alces se caen cada año y vuelven a crecer al año siguiente, y no son una parte permanente de su esqueleto, a diferencia de los cuernos de los bovinos, ovejas y otros animales similares. Durante la etapa de crecimiento, las astas están cubiertas por una piel suave conocida como terciopelo, que les suministra sangre y nutrientes. Una vez que alcanzan su tamaño completo, este tejido se desprende y deja expuesto el hueso endurecido. Las astas se encuentran entre las estructuras de crecimiento más rápido del reino animal y, en algunas especies grandes, pueden aumentar varios centímetros por semana durante la temporada de desarrollo. El entrenador miembro del Salón de la Fama de la NFL, Jimmy Johnson, y la cantante Janis Joplin asistieron juntos a la escuela secundaria en Port Arthur, Texas. Johnson dijo que a ella no le gustaban los atletas porque solían burlarse de ella. Él le dio a Joplin el apodo de Beatwits. Esto fue a finales de la década de 1950, antes del movimiento hippie con el que Joplin a menudo se relacionaba. La actriz Winona Ryder se llama así por Winona, Minnesota, donde nació el 29 de octubre de 1972. Sin embargo, su ciudad natal es Petaluma, California. El estrógeno de las píldoras anticonceptivas a veces se excreta en los desechos humanos, lo que puede terminar en las aguas residuales municipales y eventualmente en el medio ambiente. Como resultado, algunas especies de peces machos se están feminizando. El actor Colin Firth pasó 2 años en la naturaleza canadiense en 1988, donde trabajó como carpintero y vivió en una cabaña con su entonces esposa Meg Tilly. Al recordar el viaje, Firth dijo que no lo recomendaría como un paso profesional. Las flores tienen glándulas que producen néctar llamadas nectarios. Las glándulas se encuentran comúnmente en la base de las flores, donde producen néctar como recompensa para los polinizadores. Este líquido rico en azúcares atrae a abejas, mariposas, colibríes, murciélagos y muchos otros animales que transportan polen de una flor a otra mientras se alimentan. Algunas plantas han desarrollado formas, colores y aromas muy específicos para atraer a determinados polinizadores. En ciertos casos, los nectarios también pueden encontrarse fuera de las flores, en hojas o tallos, donde ayudan a atraer insectos beneficiosos que protegen a la planta de posibles herbívoros. En 2019, el multimillonario Robert F. Smith pagó la deuda de préstamos educativos de unos 400 graduados del Morehouse College. 4 meses después, pagó las deudas de los préstamos educativos de todos los padres de los graduados. Esa porción perfecta de pasta de dientes en las cajas y en los anuncios se llama Nerdle. Compañías como Colgate y Glaxo incluso se han demandado mutuamente por el uso del Nerdle. El planchado extremo es un deporte donde las personas viajan a lugares remotos con tablas de planchar y planchan ropa. El deporte fue creado por Tony Hayam en 1980 en el Parque Nacional Yorkshire Dales en Inglaterra mientras estaba acampando. Wally Conran afirmó que inventar el labradoodle fue uno de sus mayores arrepentimientos en la vida. Dijo que estaban destinados a ser perros guía para personas ciegas y no accesorios de moda. También dijo que abrió una caja de Pandora y liberó a un monstruo de Frankenstein. Hubo una fuerza de élite de soldados en la Tebas del siglo IV llamada el Batallón Sagrado de Tebas. Estaba compuesto por 300 parejas de amantes masculinos o 150 parejas que pusieron fin a la dominación espartana en Grecia. La legendaria actriz de cine y televisión Betty White ostentó el título de alcaldesa honoraria de Hollywood desde 1955. Betty White también admitió haberse sometido a una cirugía estética antes de comenzar en el programa de televisión de 1985, Las Chicas de Oro, a pesar de que el programa trataba sobre envejecer. Una manzana podrida en un grupo liberará etileno, un gas de hidrocarburo que arruinará a todas las demás manzanas del grupo. El etileno es una hormona vegetal natural que acelera los procesos de maduración en muchas frutas. Por esta razón, una sola manzana muy madura puede hacer que otras frutas cercanas envejezcan más rápido de lo normal. Este mismo efecto se aprovecha comercialmente para controlar la maduración de productos como plátanos, peras y tomates durante su transporte y almacenamiento. Mantener las frutas separadas y en lugares frescos puede ayudar a prolongar su frescura y reducir el desperdicio de alimentos. Aunque Babe Ruth no tenía una educación formal extensa, hablaba alemán muy bien porque su madre y su padre tenían raíces alemanas. El historiador Fred Leib intentó una vez hablar con el compañero de equipo de Ruth, Lou Gehrig, en alemán, pero Babe seguía metiéndose e interrumpiéndolos. Edgar Allan Poe escribió una vez un artículo para la revista Graham's Magazine en 1848, en el que destacó la importancia de la raya en la puntuación y su utilidad para dar ritmo y claridad a la escritura. Betty Crocker no era una persona real.
En 1921, la harina Gold Medal desarrolló una personalidad cálida para representar a su marca después de una promoción para compradores y la idearon a ella. El apellido fue elegido para honrar a un antiguo empleado. Existen billetes de 0 euros, no tienen valor monetario sino que se utilizan como recuerdos, están destinados a promover el turismo y cada uno tiene un diseño único relacionado con monumentos o eventos europeos. Aunque no pueden utilizarse para realizar compras, son impresos por empresas autorizadas utilizando muchas de las mismas medidas de seguridad presentes en los billetes reales, como marcas de agua, hologramas y numeración individual. Desde su lanzamiento se han emitido cientos de diseños distintos dedicados a castillos, museos, personajes históricos y lugares emblemáticos, convirtiéndose en objetos muy populares entre coleccionistas y viajeros que buscan un recuerdo poco común de sus visitas. En 1986, Prince grabó un álbum bajo el seudónimo de Camille, un alter ego femenino retratado por el amplio rango vocal de Prince, con la intención de lanzar el álbum sin ningún reconocimiento de su identidad. Antes de que la protección por contraseña fuera común, las computadoras de IBM tenían un candado con llave física. La función de los candados variaba desde evitar la entrada del teclado, bloquear el interruptor de encendido en la posición de apagado y evitar que se abriera la carcasa de la computadora. Según la revista americana de nutrición clínica, beber café regularmente reduce el riesgo de desarrollar cálculos renales. Diversos estudios han encontrado que tanto el café con cafeína como el descafeinado se asocian con una menor probabilidad de formar ciertos tipos de cálculos, posiblemente debido a que aumentan la producción de orina y ayudan a eliminar sustancias que podrían cristalizarse en los riñones. Los cálculos renales afectan a millones de personas en todo el mundo y pueden variar considerablemente en tamaño, desde diminutos granos hasta formaciones lo bastante grandes como para requerir tratamiento médico. Mantener una buena hidratación sigue siendo una de las recomendaciones más importantes para reducir el riesgo de desarrollarlos. Los tiburones no emiten sonidos en ninguna de sus especies. Ninguno de ellos tiene órganos capaces de producir sonido. A diferencia de muchos peces óseos, los tiburones carecen de vejiga natatoria, una estructura que en otras especies puede intervenir en la producción de sonidos. En lugar de comunicarse mediante vocalizaciones, dependen principalmente de sus sentidos altamente desarrollados, incluyendo la detección de movimientos en el agua, señales químicas y campos eléctricos generados por otros animales. Su capacidad para percibir vibraciones a grandes distancias les permite localizar presas y reaccionar a cambios en su entorno sin necesidad de emitir llamadas o sonidos audibles. Los ejecutivos de Disney querían que la Sociedad de los Poetas Muertos se llamara Sultanes del Swing, y en lugar de aprender sobre poesía, los chicos serían apasionados por el baile, con la línea argumental centrándose principalmente en el personaje del señor Keating. Uno de los cruceros más grandes del mundo, Wonder of the Seas, es un 35% más largo y un 127% más ancho que el Titanic, y opera actualmente. Alrededor de 1 millón de perros han sido nombrados beneficiarios principales en los testamentos de sus dueños en los Estados Unidos. Sin embargo, las mascotas no pueden heredar testamentos, porque la ley las considera propiedad personal y no personas. Los gallos tienen protección auditiva integrada para evitar quedarse sordos por su propio canto. Investigaciones han mostrado que, cuando cantan, una parte de su conducto auditivo se cierra mientras el tejido blando cercano al oído ayuda a reducir la intensidad del sonido que reciben. Esta adaptación es especialmente útil porque el canto de un gallo puede alcanzar niveles de ruido comparables a los de herramientas eléctricas a corta distancia. Gracias a este mecanismo natural, pueden emitir sus potentes llamados repetidamente sin sufrir el daño auditivo que experimentaría un ser humano expuesto al mismo volumen de forma constante. Alexander Fleming advirtió al público sobre los peligros del uso excesivo de antibióticos cuando aceptaba su premio Nobel por el descubrimiento de la penicilina en 1945. Durante su discurso señaló que el uso inadecuado de estos medicamentos podía permitir que las bacterias desarrollaran resistencia, una preocupación que décadas después se convertiría en uno de los mayores desafíos de la medicina moderna. La penicilina revolucionó el tratamiento de infecciones que antes eran frecuentemente mortales y ayudó a salvar millones de vidas durante y después de la Segunda Guerra Mundial, transformando para siempre la práctica médica en todo el mundo. Hay una bebida popular en el Caribe llamada ponche de cacahuate, hecha con crema de cacahuate, leche y azúcar. Algunas personas también le agregan ron blanco o cerveza negra para darle un toque extra. Según el portal Motherly, los padres mileniales pasan 3 veces más tiempo con sus hijos que los hombres de hace 2 generaciones. En 1982, el 43% de los padres admitió que nunca había cambiado un pañal. Hoy en día, ese número ha disminuido solo un 3% aproximadamente.
James Cole, de la Universidad de Brighton, descubrió que la carne humana es mucho menos nutritiva que la de cerdo o la de caza silvestre, y que el cuerpo humano promedio tiene alrededor de 75 libras de carne comestible. En 1982, empleados de Delta Airlines recaudaron $30 millones para comprar un nuevo Boeing 767 como una señal de gratitud y aprecio a la empresa durante las dificultades económicas en la industria de las aerolíneas. Vortex 1 fue el único festival de rock patrocinado por un estado en la historia de los Estados Unidos. Se llevó a cabo en Oregón coincidiendo con una visita del presidente Nixon para apoyar la guerra de Vietnam, y funcionó como una distracción para los manifestantes pacifistas. Liberia sigue enfrentando una importante escasez de profesionales de la salud mental. Aunque el número de especialistas ha aumentado con el tiempo, el país continúa contando con muy pocos psiquiatras para atender a una población de millones de personas, lo que convierte el acceso a la atención psiquiátrica en un desafío significativo para gran parte de sus habitantes. Durante la Guerra de Vietnam, los Estados Unidos llevaron a cabo lo que llamaron Operación Popeye, en la cual estimularon las nubes en Vietnam para extender la temporada de monzones. Más tarde fue desclasificada en 1974, y la participación de los Estados Unidos en esta operación se convirtió en conocimiento público. Hay un café de sirvientas en Japón donde las sirvientas fingen ser tus esposas. Preparan una comida casera mientras usan un bikini. El café ha estado en funcionamiento durante más de 7 años. Las coles de Bruselas han sido cultivadas sistemáticamente para ser menos amargas y saber mejor desde la década de 1990. Los agricultores y científicos lograron este cambio mediante la selección de variedades con niveles más bajos de ciertos compuestos responsables del sabor amargo, sin necesidad de modificar genéticamente la planta. Como resultado, muchas de las coles de Bruselas que se venden hoy tienen un sabor más suave y agradable que las que consumían generaciones anteriores. Además, siguen siendo una excelente fuente de fibra, vitamina C y otros nutrientes, lo que ha contribuido a que ganen popularidad entre personas que antes evitaban esta verdura por su sabor intenso. El actor Bela Lugosi, famoso por interpretar al conde Drácula en la película de 1931, fue enterrado con el disfraz completo de Drácula cuando falleció en 1956 en Culver City, California. Lugosi también interpretó a Drácula en una producción de Broadway de la novela de Bram Stoker antes de que se produjera la película. La empresa de juguetes Mattel fabricó una vez una escoba vibratoria de Harry Potter, un juguete que estaba destinado a que los niños pudieran simular que volaban en ella. Sin embargo, se vieron obligados a descontinuar el juguete después de que las tiendas para adultos en Times Square comenzaron a venderlas por el doble de su precio original. Mientras filmaban la película Cazadores del Arca Perdida en Túnez, la mayoría del elenco y del equipo de filmación enfermó de disentería, incluido Harrison Ford. Sin embargo, el director Steven Spielberg no se enfermó porque llevó maletas llenas de latas de espaguetis con salsa de tomate y se alimentó de eso. Los Smarties en los Estados Unidos, los Rockets en Canadá y los Fizzers o Love Hearts en el Reino Unido y Australia son todos el mismo dulce. Además, para complicar más las cosas, los Smarties aquí en Canadá son en realidad chocolates cubiertos de dulce. No son iguales a los M&M's, son muy diferentes y más deliciosos. Para celebrar el Bicentenario de América en 1976, se organizó una carrera llamada la Gran Carrera de Caballos Americana, que iba desde Nueva York hasta California. Los ganadores de la carrera fueron un dúo de padre e hijo con su mula. El estado estadounidense de Dakota del Sur instala marcadores de accidentes fatales en los sitios de choques automovilísticos mortales para ayudar a prevenir futuros accidentes. Son señales duraderas que dicen piensa o por qué morir, y también actúan como memoriales para los fallecidos. Los maestros en el antiguo Egipto usaban tinta roja para corregir los errores ortográficos de sus estudiantes, de manera similar a los maestros de hoy en día. El rojo también era utilizado por escribas y funcionarios para resaltar palabras importantes, títulos, advertencias y secciones especiales dentro de los textos. Los estudiantes practicaban la escritura copiando largas listas de símbolos y documentos administrativos sobre fragmentos de piedra caliza o cerámica conocidos como óstraca, que servían como material de práctica. La formación de los escribas era muy valorada, ya que dominar la lectura y la escritura podía abrir las puertas a cargos administrativos de prestigio dentro de la sociedad egipcia. La primera candidata presidencial mujer en la historia de los Estados Unidos fue Victoria Woodhull. Fue sufragista, activista por los derechos de las mujeres, empresaria y activista política. Desafortunadamente, su campaña encontró obstáculos debido a su edad y a su encarcelamiento por cargos de obscenidad justo antes de las elecciones. Los carretes de película originales de Lo que el viento se llevó y El mago de Oz están a 650 pies bajo tierra en una bóveda en Kansas, entre otras películas clásicas.
La Woolworth Company era una tienda de 5 centavos por todo en el siglo XX que no quebró, sino que simplemente cambió su nombre al de su división más rentable, Foot Locker. Cada noche a las 10 de la noche, los estudiantes de Uppsala, Suecia, lanzan un grito colectivo para lidiar con las exigencias de la vida universitaria. Esto se conoce como el grito de Flogsta. Cuando el Vesubio de Pompeya hizo erupción, los cuerpos de sus ciudadanos no se convirtieron en piedra. En cambio, sus cuerpos fueron envueltos en escombros, los cuales se endurecieron y con el tiempo, todo lo que quedó fueron estatuas de cavidades huecas. Durante las primeras excavaciones, estas cavidades se llenaron con un material similar al yeso, creando réplicas detalladas. Según el Departamento de Energía, más de 80,000 represas en los Estados Unidos no producen electricidad, y 54,000 de ellas podrían agregar 12 gigavatios de capacidad total de energía hidroeléctrica. Esto sería suficiente para abastecer a 4 millones de hogares. Cuando los ajolotes pierden una extremidad, pueden regenerar la parte del cuerpo faltante en unas pocas semanas. De esta manera pueden regenerar casi cualquier cosa, incluyendo extremidades, la médula espinal, el corazón e incluso partes de su propio cerebro. Incluso pueden permanecer en su forma larvaria durante toda su vida. Las investigaciones han demostrado que los elefantes pueden escuchar cuando se acercan las nubes y sentirlas cuando se avecinan tormentas. Sus grandes orejas son capaces de interpretar sonidos que nuestros oídos no pueden. Los canales auditivos de los elefantes en realidad les permiten captar ondas de infrasonido, que son longitudes de onda mucho más largas que las que el oído humano promedio puede escuchar. Un equipo de estudiantes de la Universidad de Victoria en Canadá descubrió los restos de una antigua aldea en la isla Traquet. También descubrieron que la aldea era 10,000 años más antigua que las pirámides y que era el asentamiento más antiguo de América del Norte. John Pemberton fue un oficial confederado que se volvió adicto a la morfina después de recibir una herida de sable. Pemberton hizo una serie de mezclas intentando curar su adicción. Los experimentos de Pemberton con coca y cola dieron como resultado el vino de coca francés de Pemberton y más tarde la Coca-Cola. Las ostras en la bahía de Chesapeake solían ser capaces de filtrar el exceso de nutrientes de todo el volumen de agua del estuario en solo 3 o 4 días debido a su floreciente población. Sin embargo, hoy en día les tomaría alrededor de un año. Debido a que los uniformes de las grandes ligas de béisbol estaban hechos de lana, muchos de los jugadores pasaban calor y se sentían incómodos durante los meses de pleno verano. Para combatir este problema, el gran miembro del Salón de la Fama Babe Ruth usaba hojas de repollo congeladas debajo de su gorra durante los juegos para mantener su cabeza fresca. Las cambiaba cada 2 entradas. La ciudad de Shanghái alberga a más personas que 8 de las ciudades más grandes de los Estados Unidos combinadas. Con una población que supera los 20 millones de habitantes, es uno de los centros urbanos más grandes y dinámicos del mundo. Además de su tamaño, Shanghái destaca por poseer uno de los puertos con mayor movimiento de carga del planeta y una extensa red de transporte público que incluye cientos de kilómetros de metro. Su impresionante crecimiento durante las últimas décadas ha transformado el horizonte de la ciudad, donde modernos rascacielos conviven con barrios históricos y edificios que reflejan distintas etapas de su desarrollo. Los mejillones de agua dulce comienzan su vida como larvas parásitas conocidas como gloquidios. Cuando estas larvas de mejillón son expulsadas por su madre, deben encontrar un pez hospedador adecuado para desarrollarse, por lo que se adhieren a las branquias del pez. Las cenizas de Clyde Tombaugh, el hombre que descubrió Plutón en 1930, están a bordo de la nave espacial Nuevos Horizontes y pasaron por el planeta en 2015. En 1925, un hombre en Noruega inventó un cortador de queso especial llamado Ostehøvel. Fue tan odiado que muchas personas en el país crearon contenedores especiales con la leyenda «Traeré su cortador de queso aquí». Los caballeros templarios inventaron el sistema bancario al almacenar el dinero en efectivo de las personas en la iglesia del templo en Londres y entregarles letras de crédito por ello. El conflicto más largo en la historia de la humanidad fue la Reconquista Ibérica. La lucha entre cristianos y musulmanes en la península europea tardó casi 800 años en resolverse. El rugido de Godzilla fue creado hace más de 60 años a partir de un guante de cuero recubierto de resina de brea de pino. Luego, el guante se usó para frotarlo a lo largo de la cuerda de un contrabajo. Solo hay una especie de hongo con láminas que crece bajo el agua llamado Satirella acuática, que fue descubierto por primera vez en 2005. Existe al menos una especie de saltamontes tímido que se transforma en una langosta agresiva y se come todo a su paso si se le inyecta serotonina. Se vuelven más fuertes, más oscuros y mucho más móviles que sus antiguas y pequeñas celdas verdes. Después del asesinato del presidente Kennedy en 1963, el propietario del edificio del depósito de libros escolares de Texas
hizo que retiraran la infame ventana asociada con el presunto puesto del francotirador y la colocó en una exhibición privada en su propia casa. Cuando se lanzó el juego de maquinitas de Tron después de la película, terminó ganando más dinero que la propia película mientras ésta estuvo en los cines. El gobierno de los Estados Unidos toma el dinero olvidado, como los cheques no reclamados, y lo publica en línea para que el propietario lo reclame en el futuro. La cantante Kesha nació con una cola vestigial de 1/4 de pulgada. Ella dice que se la cortaron y que se siente muy triste por esa historia. Según la publicación Bloomberg, 17 estadounidenses se convierten en millonarios cada día. Desde 2016 ha habido al menos 3.1 millones de nuevos millonarios en Estados Unidos. Las gaviotas son una especie en peligro de extinción en Nueva Zelanda, con menos de 100.000 restantes. Al-Sarawi fue un médico árabe del siglo X y a veces es considerado el padre de la cirugía. Él realizó la primera mastectomía para tratar el cáncer de mama. María Antonieta nunca dijo que coman pastel. Según la historiadora Lady Antonia Fraser, la frase habría sido muy poco característica de María Antonieta. El cereal de desayuno de Kellogg's Rice Krispies también se conoce como Rice Bubbles en Australia y Nueva Zelanda. La canción Rock Your Body estaba originalmente destinada a estar en el álbum Invincible de Michael Jackson de 2001, pero él la rechazó. La canción fue para Justin Timberlake, quien la incluyó en su álbum de debut Justified. John Adams defendió a un grupo de hombres que participaron en la masacre de Boston, y logró que 6 de ellos fueran absueltos. Betty Crocker nunca fue una persona real, sino solo una mascota para General Mills. 2 budistas intentaron comprar crustáceos y liberarlos en el océano, lo que causó daños al ecosistema porque eran especies no nativas. El actor de Bollywood Aamir Khan tenía 45 años cuando interpretó a un estudiante de ingeniería de 18 años en la película Tres Idiotas. Dijo que la única razón por la que hizo la película fue porque trataba sobre la educación, y luego admitió que no debió haber actuado en ella. Hay una isla en el este de África de aproximadamente la mitad del tamaño de una cancha de fútbol llamada Mijingo, que alberga a unos 500 residentes de tiempo completo. La isla incluso tiene su propia farmacia, bares y cafés. El país de Rusia llegó 12 días tarde a los Juegos Olímpicos de 1908 en Londres, Inglaterra, porque todavía usaban el calendario juliano y no el calendario gregoriano. El récord mundial Guinness por la mayor cantidad de niños nacidos en un solo parto que sobrevivieron es de 9 bebés, conocidos como nonillizos, y pertenece a una mujer del país africano de Malí. Cuando el astrofísico Neil deGrasse Tyson era un adolescente, paseaba perros por 50 centavos cada uno. Ahorró $200 de ese dinero y compró su primer telescopio real a los 14 años. Según Pedigree.com, el equivalente en edad humana al primer año de vida de un perro es de 15 años, cuando todavía se consideran cachorros. Solo hubo 21 días entre la primera prueba de la bomba atómica el 16 de julio y el bombardeo de Hiroshima el 6 de agosto en el verano de 1945. Un hombre llamado Felix Gretterson de Islandia perdió ambos brazos en un accidente laboral. Recibió un exitoso trasplante doble de brazos y hombros, el cual fue el primero de su tipo en todo el mundo. El rapero Pusha T compuso el famoso tintineo de McDonald's I'm Lovin' It, que Justin Timberlake cantó durante la campaña de 2003 de la cadena de restaurantes de comida rápida. Canadá tiene una isla remota en Nueva Escocia llamada Isla de Sable. El gobierno canadiense plantó 70,000 árboles en el banco de arena de 26 millas, o aproximadamente 42 kilómetros de largo, y solo uno sobrevivió, un pino desgarbado que se decora para Navidad todos los años. Investigadores de la Universidad de St. Andrews descubrieron que las orcas pueden imitar el habla humana. Son capaces de copiar palabras de manera real, tales como hola y adiós, así como sonidos de otras orcas. Al Green obtuvo más regalías por el juguete de pared Big Mouth Billy Bass que por cualquier otra cosa gracias a su canción Take Me to the River. El cangrejo guisante es un pequeño cangrejo parásito que vive en las ostras y otros mariscos. Frotará el borde de un marisco que contenga a un cangrejo guisante hembra durante horas hasta que ese marisco se abra y permita que el cangrejo guisante macho entre. Henry Ford usaba trozos de madera sobrantes de la producción de los autos Modelo T para hacer briquetas de carbón. Originalmente lo llamó Carbon Ford, pero el nombre se cambió más tarde a Carbon Kingsford después de que la planta de Ford en Iron Mountain cerrara en 1951. La grasa de la superficie de la nariz se llama sebo nasal y se puede usar para romper la espuma en un vaso de cerveza con mucha espuma. Australia se está moviendo hacia el norte a una velocidad de 2.7 pulgadas, o 7 centímetros por año. Desde 1994 se ha movido más de 5 pies,
o 1.5 metros. El 3 de mayo de 2008, activistas en la nación europea de Estonia se organizaron y limpiaron las 10.000 toneladas de desechos y basura del país en un solo día. Rednecks, los creadores del éxito de los 90 Cotton Eye Joe, es en realidad un grupo musical sueco. El cofundador de Alcohólicos Anónimos, Bill Wilson, creía que el LSD podría ayudar a los alcohólicos a dejar de beber. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.